Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que este programa no pretende reemplazar una consulta médica. Nos encontramos grabando este programa en nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas. Grabo una vez a la semana acá en directo con los pacientes. Tras de cámara están todos los pacientes que nos acompañan en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Un programa de limpieza y desintoxicación que ustedes pueden buscar en Facebook, YouTube, Instagram, buscando Dr. Rojas. Y donde estamos buscando es precisamente hacer un acompañamiento en estos procesos inflamatorios crónicos que nos llevan a la enfermedad. Saben que a uno le da tristeza ver cosas de la práctica médica que no ponemos en práctica los médicos. El señor va a lavar el carro para brillarlo y le tiene que echar agua para lavarlo primero. La señora va a encerar el piso y primero barre. Pero muchas veces nos aventuramos a hacer tratamientos médicos a los pacientes en un cuerpo intoxicado, estreñido, inflamado. No es lógico que primero le hagamos una desintoxicación al cuerpo para ya empezar un proceso terapéutico. Mis primeras prácticas médicas fueron la cirugía plástica. Y yo terminaba la cirugía y tenía dos inconvenientes. El paciente me preguntaba: doctor, ¿qué puedo comer? No sabía, porque en las facultades no enseñan nutrición. Y a veces vemos en ronda médica en un hospital salchichas, carne, café con leche y pan blanco. Pues, qué difícil es que el cuerpo pueda reparar un proceso inflamatorio con ese tipo de alimento. Y lo otro es que vamos a hacer un acto quirúrgico en estos pacientes que llegan del exterior, o los colombianos, si quieren que en un acto quirúrgico uno le opere senos, caderas, párpados y nariz. Y no habrá quien no la opere, ¿no?
en un paciente estreñido, inflamado, intoxicado, el posoperatorio cambia, el posquirúrgico cambia, el manejo de analgésicos cambia y el proceso de cicatrización cambia. Entonces, yo invito a que entiendan estos procesos de limpieza y desintoxicación como un programa que hace parte de la vida de los pacientes. Ustedes saben que cuando un gato se enferma toma los orines, cuando un perrito se enferma come pasto, cuando una vaca y un caballo se enferman entran en ayuno, pero el humano se enferma, postrecito, caldito, cremita, pastelito, cuando necesitamos entrar en un proceso de ayuno. A veces ustedes nos critican cuando van a urgencias. No, es que yo fui a urgencia y me dejaron una camilla y me pusieron suero un día entero y no me hicieron nada más. ¿Saben por qué? Tenemos que hidratar, tenemos que cerrar, entre en ayuno, hidratemos y esperemos que el cuerpo le cuenta a uno. Hay que esperar cómo manifiesta el cuerpo. Y eso es lo que ustedes hacen en un programa de limpieza de colon y de desintoxicación. Un ayuno, una limpieza para que el cuerpo nos vaya mostrando a todos los médicos que los vemos cuál es el proceso que tiene. Y dentro de todo ese concepto integral, en este programa del Día para tu Salud y en el programa de limpieza de colon, con recambio de flora intestinal y desintoxicación, juega un papel importante la ginecología. Pero la ginecología integral, la ginecología holística. Aquí nos llegan señoras muy juiciosas que cada año se hacen la citología y se nos mueren de un cáncer en el útero. Y uno dice, pero si mi mamá cada año se hacía la citología, ¿por qué que tiene un cáncer? Es que la citología, aquí, esto muestra aquí la partecita inicial del útero y el resto de útero y los ovarios y los anexos y todo lo que da en la cavidad pélvica. Y los senos no son de la parte ginecológica, tan raro. Entonces, cuando ustedes van a un tratamiento, o por lo menos en los parques de la salud, una evaluación ginecológica es citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno y cita ginecológica. Una citología es un examen incompleto. Es un chequeo a mi concepto. Yo nunca, y lo digo con todo respeto, una mujer pierde la empelotada cuando va a que le hagan una citología nomás. Y yo terminaré mi vida de médico diciendo siempre esto. Y es responsabilidad de nosotros que hagamos un examen médico, ginecológico integral. Estoy hoy compartiendo este espacio con uno más de los profesionales de nuestro Parque de la Salud. Ya somos más de 76 profesionales de la salud acá. Y ella es médica cirujana especializada en ginecología y obstetricia. La doctora Asmirian Margarita Montilla. Y yo quiero agradecerle por hacer parte de nuestro Parque de la Salud y quiero que nos hable un poco de esa parte integral de la ginecología y hoy vamos a hablar de las generalidades, de todo lo que ustedes más nos preguntan y que es lo que más le preguntan a usted en la calle, porque muchas veces a uno le preguntan en la calle, pues ni siquiera en un consultorio, sino un examen y no debe faltar quien formule. Cuéntenos un poco de esa parte ginecológica, doctora Asmirian. Sí, bueno, buenos días. Es muy importante dar el enfoque integral, como nos está diciendo el doctor Rojas, sobre todo en la parte de la prevención. Es importante que conozcamos que existen 4 niveles de prevención. En particular, se van a dar cuenta cuando les nombre el cuaternario que debería de ser el primario. Los niveles de prevención primario en la salud ginecológica se refiere a detectar esos factores de riesgos, como factores de riesgo que van a agredir nuestra salud ginecológica, como la falta de una buena alimentación, que es la base fundamental de todas las enfermedades que existen. Sin duda, eso está ya comprobado y el doctor Rojas es un experto en esa área. La falta de ejercicio físico, los hábitos, sobre todo los tabáquicos. Sepan que el cáncer de cuello del útero se duplica, se hace 10 veces más su frecuencia en las mujeres que fuman. Los hábitos alcohólicos, impresionante, sus repercusiones a nivel de todos los cánceres de origen ginecológico, de mama, de ovario,
de cuello de útero, de endometrio. Em, Está también el nivel de prevención secundario, que sería, doctora, es la paciente que dice, yo quiero tener ¿cómo saber yo que estoy bien desde el punto de vista ginecológico? Sobre todo cuando dice, yo no tengo nada. Yo no tengo pareja, yo no tengo flujos, yo no voy al ginecólogo, no me hago la citología desde que mi marido me abandonó o desde que enviudé o estoy separada. Entonces yo me siento limpiecita, por lo tanto, pues desde el punto de vista ginecológico yo debo estar bien y me siento bien. No, en la prevención secundaria está precisamente eso, conocer cuáles son los exámenes complementarios que me hacen hacer pesquisa de algunas lesiones que existen a nivel del área ginecológica. Entonces, para eso está un buen examen físico. Ustedes no se imaginan los diagnósticos que hacemos nosotros, los ginecólogos, cuando tocamos, cuando vemos a la paciente. Ganamos el 70% de la consulta haciendo el diagnóstico con un buen examen físico integral de mama, a nivel de mama, a nivel del área ginecológica, a nivel de la palpación abdominal. Muchos de los tumores del útero, los miomas o fibromas, como llaman ustedes, pues los podemos tocar a través de la palpación abdominal. Este, y luego la colpocitología, que es lo que ofrecemos acá, donde vemos las lesiones, las pesquisas de esas lesiones que más adelante, si se descuidan, se van a desarrollar sin duda un cáncer, y eso lo diagnosticamos nosotros con la colpocitología. No es la citología normalito que ustedes conocen, no, es verdad, con la colposcopía que vemos en grande las lesiones que puede tener ese cuello del útero. Y otra cosa muy importante es la ecografía transvaginal o la ecografía pélvica transabdominal. Vea, el cáncer de ovario, aunque tiene una menor incidencia en comparación al cáncer de mama y al cáncer del cuello del útero, pues el cáncer de ovario lo podemos diagnosticar es a través de una ecografía. Ahí podemos ver todas las patologías del ovario y también del útero. Entonces es muy importante este examen, así como los estudios mamarios, la mamografía y la ecografía mamaria. Bueno, vamos a ir a este corte comerciales para que empecemos a desglosar estos exámenes y lo que acaba de decir la doctora Miriam, que es tan importante. No es porque no sientan nada. Saben que no es inteligente cuando la persona dice, ay, como ya tengo cáncer, ahora sí me voy a cuidar. No, la finalidad y el proyecto que tenemos en nuestros parques de la salud es para que no llegue al cáncer, para que no llegue a la diabetes, al lupus, a la artritis, al dolor, a la inflamación, y es un proceso absolutamente preventivo lo que hace el proyecto de ese paquete ginecológico preventivo que hacemos con todo el equipo de ginecólogos y ginecólogas que nos acompañan en el Parque de la Salud. Ya regresamos. La palabra doctor significa profesor. Y una de las actividades que yo insisto que hagamos todos los médicos en el Parque de la Salud es que eduquemos, tanto en el consultorio como en radio, en televisión, en todos los medios de comunicación y en nuestras revistas. Vamos a contextualizarlos a ustedes cómo es esa parte ginecológica. La gente dice ovarios, trompas, útero, será la misma matriz, ¿dónde está la vejiga? ¿Qué pasa que una persona tiene relaciones sexuales y le da infecciones urinarias? ¿Qué pasa con el estreñimiento y el útero? ¿Dónde duerme el útero? Hablemos un poco de esa parte anatómica, doctora Miriam. Bueno, entonces, el aparato reproductor inicia de afuera hacia adentro, acá en los genitales externos, que son los labios mayores, los labios menores, el introito vaginal. Luego tenemos el canal flexible virtual, que es la vagina, ¿sí? Que es el paso de la salida, el último paso que hace el bebé cuando está saliendo. Aquí tenemos el útero o matriz, que tiene forma de pera, una pera, ¿sí?
las trompas de falopio y los ovarios. Las trompas de falopio es el conducto que atraviesa el óvulo que produce el ovario, ¿sí? Y que a nivel de acá, de este conducto, se une con el espermatozoide y se produce la fecundación. Esta es la finalidad de las trompas de falopio. Este es el útero. Abrimos el útero, así por la mitad, como si estuviéramos abriendo el aguacate, y la parte interna del útero está una cavidad también virtual que se llama endometrio. Él es el que se descama por acción de las hormonas y se produce la menstruación. Y el endometrio es la cavidad que alberga, porque le ofrece todo ese biosistema para albergar el feto, el embrión, luego el feto. Y aquí es donde se cría, pues. Entonces, ¿qué es lo que hace la citología y por qué la citología nos deja tantos vacíos en el diagnóstico de la ginecología? Es solo el estudio, colocamos el espéculo para poderlo visualizar. El cuello, esta partecita final del extremo distal del útero, es el que logramos ver a través del espéculo. Y este pedacito acá, vean el canal acá, este es el cuello del útero. Y la citología es una muestra de este tejido acá afuera y el de la parte interna del canal, que es el que se dilata cuando va a salir el bebé, el canal cervical. Esto es la citología. Le salió bien la citología. Y aquí llegan muchas señoras, no, yo tengo una citología perfecta. Le miraron allí este pedacito. Pedacito nada más, no sabemos nada de lo que está pasando aquí adentro, de lo que existe aquí adentro, ni a nivel del cuerpo uterino, ni las trompas, ni a nivel de los ovarios. Muchas pacientes dicen, como está diciendo el doctor, me hicieron la citología, salí bien, estoy muy bien. Sí, pero no sabemos si acá hay una lesión benigna, premaligna o maligna. No sabemos si acá en el cuerpo están los tumores o los fibromas o los miomas, como llaman ustedes, y a nivel de trompa y los tumores de ovario. Y eso lo vemos es con la ecografía. No, pero antes de irnos para la ecografía, entonces ya, porque igual le hacemos citología a todas las pacientes. El segundo examen, colposcopia, ¿qué es lo que hace? Entonces ya está puesto el espéculo y qué equipos necesitan y qué es lo que hace la colposcopia. La colposcopia produce un agrandamiento, una resolución de un 100% del área del cuello del útero para ver lesiones microscópicas que son indicio para nosotros de que puede estar desarrollándose allí una lesión premaligna o luego maligna. Recuerden que el cáncer del cuello del útero es el principal cáncer, la principal causa por la cual mueren nuestras mujeres a nivel mundial. El cáncer de cuello del útero, el cáncer de acá, seguido del cáncer de mama y seguido del cáncer de ovario y otros cánceres. Pero para hacer la colposcopia se necesitan unas sustancias. Entonces hay un equipo especial como un microscopio que nos permite aumentar ese tamaño, pero hay que aplicar unas sustancias que nos permiten ver mejor esos cambios celulares. Sí, como es el ácido acético, ¿verdad? Donde nos va a permitir ver si existe dentro de la célula lesiones específicas que van a permitir visualizar. Luego aplicamos, una vez que vemos lesiones que no captan, que no se impregnan de ese ácido acético, aplicamos el Lugor, que es un yodo, una solución yodada, rica en glucosa, que si la célula lo capta, se tiñe de color caoba. Si la célula no lo capta, queda así blanquecina y eso es una lesión premaligna o maligna. Eso lo permite la colposcopia. Ese es el segundo examen a realizar. Ahora vamos a hablar un poco de la ecografía, que es el tercer examen que se necesita para uno mirar, ¿cierto? Ya vimos tejidos, ya vimos las celulitas, ahora necesitamos saber con unas imágenes y unas fotos especiales qué hay allá adentro, qué está pasando, porque yo puedo saber si esto está muy grueso o no, la parte interna del endometrio, cómo está ese músculo del útero, porque en ese músculo del útero, de la matriz, hay tumores que pueden ser malignos o benignos. Pero uno también puede ver trompas y los ovarios. ¿Y qué hago? Una ultrasonografía, una ecografía transvaginal.
tercer examen que se deben de hacer y que sería responsabilidad de todos los médicos de hacerse en eso. Porque es que lo que está diciendo la doctora es muy triste. ¿Cuántas muertes en el mundo en mujeres por cáncer de útero? ¿Y cuántas de esas con una citología buena? Porque no le hicieron el resto del examen. Llevé el carro al chequeo, a la técnico mecánica y le revisaron una llanta. Y el resto, al carro sí. Vamos a este corte comerciales para que hablemos de la ecografía transvaginal. Ahora, tercera etapa del examen diagnóstico preventivo ginecológico. Bueno, quiero contarles una cosa, antes de hablar de esa ecografía. Primero, antes de llevar la persona a la camilla y desnudarle a hacerle el examen, hay una historia clínica. Hablemos, dividamos esto, hablemos un poco qué es ese interrogatorio que me parece muy interesante que usted hace para poder complementar ese examen ginecológico, esa historia clínica. En la historia clínica, pues nosotros conocemos a la paciente porque hay enfermedades, hay incidencias de patologías propias de ciertas edades. Entonces, conocemos la edad de la paciente, conocemos la paridad, conocemos si tiene vida sexual activa. Es decir, no, hacemos la relación médico-paciente mucho más amena. Tenemos que conocer la paciente, la mejor amiga o el mejor amigo que tiene que tener la paciente es su ginecólogo. Entonces, a él confía cierta confidencialidad, información de mucha confidencialidad para nosotros poder entender muchísimas cosas. Recuerden que los médicos no somos adivinos. Entonces, en esa historia clínica empezamos a conocer la sintomatología por la cual asiste y esos factores nos van a permitir también conocer esos factores de riesgos de lo que yo le hablé a ustedes para poder detectar muchas enfermedades o entender el por qué se está presentando alguna patología que está sintiendo y que quiere y nos pide esa ayuda. Eso nos va a permitir la historia clínica, conocer al paciente de una forma integral. En la historia clínica ginecológica no solamente nos interesa si la paciente, lo que le nombré antes, si tiene vida sexual, si tiene pareja, cuántas parejas, si planifica, si tiene cuántos hijos. No, nos interesa también, importantísimo, patologías de base que tenga, cómo está su salud a nivel integral desde el punto de vista cardiovascular, cardiopulmonar, a nivel hormonal, tiroides, a nivel de su aparato digestivo, porque el primer diagnóstico, la primera consulta, síntoma por la cual la paciente consulta es por un dolor pélvico y el primer diagnóstico diferencial de un dolor pélvico ya de origen no ginecológico pasa a ser el síndrome de colon irritable, es decir, patología digestiva. Entonces, nosotros pues allí conocemos y decimos, no, ya esta señora por otras cosas que está diciendo, esta paciente, nos damos cuenta que no es de origen ginecológico, sino de origen digestivo. Eso. Entonces, volvamos al modelo. Bueno, una cosa importante, los antecedentes familiares, ¿no? Muy importantísimos los antecedentes familiares, sobre todo en la incidencia del CA de mama, donde es importante la secuencia que trae a nivel familiar, que la mamá, que la hermana tienen ese antecedente de patología mamaria. Bueno, lapicero. Entonces, ella dice, estamos hablando de ginecología, y ayer que estábamos en ronda con la doctora Miriam, ella dice, no, y a mí una de las cosas que me gusta en la ginecología es el colon irritable, que aparentemente muchos médicos se lo mandan al gastroenterólogo. Y entonces ustedes se preguntan, ¿y qué tiene que ver el colon? Y ya está hablando del útero, de la matriz, de los ovarios. ¿Eso qué tiene que ver el colon? Veamos la parte anatómica es bueno que conozcan la anatomía y qué papel juega el intestino y dónde está el útero en relación con con el intestino. El útero está acá, ¿verdad? En la cavidad pélvica, pero a su alrededor, en la cara anterior tiene la vejiga urinaria y en la cara posterior tiene todo el colon y todas las asas intestinales. Es decir, el útero está acostado sobre el aparato digestivo, llámese asa gruesa, intestino grueso o intestino delgado. Él está acostadito allí. Estreñimiento.
Importantísimo. Imagine esto lleno. Imagínate esto lleno acá, o imagínate una tumoración aquí a nivel del útero, mioma grande a partir de 5, 6, 7, 8, 10, 9, 11, 12, 15 centímetros, una tumoración que se acuesta sobre el colon, produce estreñimiento. Entonces la paciente va a donde el doctor porque tiene estreñimiento y el doctor con el examen médico integral que hace, porque incluye el ginecólogo, se da cuenta que es una tremenda tumoración a nivel del útero que está obstruyendo el paso normal, fisiológico del colon. O viceversa, que el colon está estreñido y lleno de materia fecal y se aumenta el volumen y está descomprimiendo el útero, inflamándolo. El útero, inflamándolo y sobre todo también lo rechaza hacia la vejiga urinaria y entonces la paciente que dice es que yo tengo una incontinencia urinaria o yo orino mucho y molesta, no sé qué me pasa, porque está el útero siendo rechazado y mire por dónde viene la patología, por colon, por patología digestiva. Y es que si ustedes ven esta imagen, ahí ven el intestino grueso, el sigmoide recto llano y el útero ahí. ¿Dónde duerme? Aquí. Entonces, no es el útero, es integral el examen, la ecografía. La ecografía nos permite eso precisamente, nos permite ver qué patologías tiene el útero, incluye todo el útero completo, la parte interna del útero y las trompas y patología a nivel de ovario. Eso nos va a permitir también otras tumoraciones, porque en la ecografía también vemos vejiga. Si vemos una lesión en la vejiga, lo vamos a describir todo. Usted dijo algo también muy importante, y tocar y el tacto. El tacto nos permite, de acuerdo, ver a nivel de los fondos de saco, cuando uno hace el tacto, se dirige hacia atrás precisamente para buscar algún dolor. A veces uno dirige el tacto y uno sabe que está palpando el colon y a la paciente pega el grito o se sobresalta, me duele mucho y uno dice, ve, te das cuenta, no es el útero, es algo que debe de tener aquí a nivel del colon. Igual en la vejiga, igualito, uno puede palpar, puede tocarla y ver si ocasiona dolor porque haya una cistitis, una inflamación. Pero también antes, en la época de antes, cuando nacieron nuestros padres, no había el desarrollo de la ecografía y era el médico a través del examen físico y del tacto que decía, tiene una tumoración, hay que operarla, tiene una tumoración a nivel de ovario, hay que operarla. Lo que pasa es que la ecografía nos dice el tamaño, la forma, la irrigación, y nos puede decir benigno mioma o maligno. Por eso, citología. No, el examen tiene que ser integral y exijan eso. Y si no, si les toca particular. Pero es mejor dormir tranquilo y no uno quedarse allá con esa incertidumbre. Porque vamos a hablar después de este corte de síntomas de alarma que ustedes deben de considerar y consultar oportunamente. Ya regresamos. Y ahora, ustedes se preguntarán, ¿y yo cuándo debo de ir donde la ginecóloga? Saben que a mí me da mucha tristeza que sin demeritar, porque sin enfermeras no podríamos funcionar los médicos. Pero ¿por qué la ginecología se la delegaron a las enfermeras para que cogieran el copito, hicieran la muestra y ya? ¿Cuáles criterios y qué entrenamiento puede tener este tipo de profesionales para decirle a mi mamá si está o no haciendo un cáncer o una lesión grave? No, yo creo que esta parte de ginecología, que además con esas estadísticas tan altas de cáncer, no se la podemos delegar a nadie. Esto es función de una médica cirujana especializada en ginecología, en obstetricia, en puericultura, en todo este campo de la mujer. Eso es lo que tenemos que tener nosotros supremamente claro. ¿Cuáles podrían ser signos y síntomas de alarma para que ustedes, mamás, esposas, niñas, todas, vayan y se hagan una evaluación ginecológica? Sin duda, el primer síntoma es el dolor, ese dolor pélvico crónico, me duele, acostada, caminando, teniendo vida sexual constantemente, no importa la edad.
pero el dolor es un gran, y sobre todo el dolor crónico, es un síntoma importante. El otro es irregularidades en la menstruación, fuera del tiempo menstrual, si hay sangrado, o durante el tiempo menstrual, si aumenta el sangrado y sobre todo se hace acompañar por coágulos, irregularidades del tiempo menstrual. Importantísimo la paciente menopáusica que presenta sangrado. Ya después se le fue la regla y presenta un sangrado, eso hay que ir al ginecólogo urgente porque un 70% estamos hablando de que puede haber la aparición de un cáncer a nivel de endometrio. El otro síntoma importante por la cual la mujer debe asistir es una leucorrea. No debe de haber flujo, sino el flujo cristalino normal que no mancha la ropa interior, que no huele mal, que no pica. Cuando ya no está esta característica del flujo, sino que aparece un flujo amarillo, verde, rosáceo, azul, lo que quieran, que huele mal, que produce mucha picazón, que es grumoso, como leche cortada, cualquiera de esos flujos es patología de algo que vamos a buscar. Vea, me dieron un saludito. Esos son los 4 más importantes, diría yo. El dolor, el dolor incluyendo, lo comenté, se los dije, un dolor durante la relación sexual, la dispareunia. Eso es algo que no es, se sale de lo normal y que tiene que ser evaluado. Muchas mujeres consultan porque las menstruaciones son muy prolongadas. Y entonces nosotros preguntamos cuántas toallas gastan en un día. Y se da cuenta uno que el sangrado es, que además los llevan a un cuadro de complicación sistémica, que es la anemia. En esos casos de sangrados irregulares hay una historia clínica además. Ameritan este tipo de personas también el examen ginecológico completo. ¿Qué otro tipo de síntomas? Esos son, sí, cualquier irregularidad a nivel del ciclo menstrual hay que consultar, sobre todo cuando la paciente se da cuenta que cambió, la menstruación me duraba 3 días, ahora me dura 6 días, el doble. La menstruación, antes usaba durante los 3 o 5 días un paquete de toalla de 14, ahora el doble. Ya eso es un síntoma que él debe de asistir. Doctora, una pregunta. A uno le da susto ver en canales nacionales que le están diciendo a las mujeres, no, entonces este óvulo por si tiene flujo. Y resulta que no hay una caracterización de ese flujo. No, póngase ese óvulo. ¿Para cuál flujo? Esas características de los flujos. Es que hay que ver la caracterización del flujo, hay que examinar. Nosotros conocemos el flujo infeccioso y conocemos el flujo normal. Hay pacientes que acuden asiduamente y crónicamente al médico porque yo sufro de flujo. No, no puede sufrir de flujo, eso no es normal. El flujo normal de la mujer es el flujo ovulatorio, que es cristalino como la clara del huevo en la edad fértil de la mujer, y el flujo menstrual, ¿sí? Que es el sangrado serohemático rutilante, que ya es conocido. Cuando ya no están estas características, pues hay que estudiar. Muchos flujos no son infecciosos. Para eso tenemos también los cultivos de la vagina, que nos dicen si no es, nosotros conocemos cuando existe una enfermedad pélvica inflamatoria, con múltiples características del flujo. Pero cuando ya vemos que no es esa y es aquella paciente que va y se coloca y se automedica también óvulo y va al médico y bueno, es que no le habían enviado o es que sí le enviaron o es que repítalo, o es que es tratamiento a la pareja. Hay flujos que son exudados, sobre todo de patología digestiva, porque tienen una inflamación, toda el área ginecológica está tan inflamada que también el útero a nivel de la vagina se expresa con estas descargas de flujos que parecen infecciosos, pero no son, sino que son inflamatorios. Buenísima esa nota. Mire lo que dijo la doctora en este momento. El flujo era del útero, no eran exudados del intestino y del abdomen.
Claro, pues es que la trompa se comunica con el abdomen y ahí pasa el exudado. ¿Por dónde sale? Pues por el útero. ¿Ustedes saben por qué el cáncer de próstata es más agresivo que el de útero en la mujer? Porque el cáncer de próstata de va, invade la columna y se riega por todas partes. Porque no tenemos vagina, no tenemos por dónde botar. Pero ustedes tienen una vagina y está el flujo, pero es estudiarlo, no se dicen a una droguería, véndame unos óvulos, o el que están promocionando en televisión y la gente va y compra un óvulo. ¿Para cuál flujo? ¿Con cuál diagnóstico? ¿Con cuál laboratorio clínico? ¿Por tricomonas, por hongos, por clamidias, por tantas cosas que pueden dar un flujo? ¿El mismo óvulo? No, esto no es de óvulos. Perdónenme, esto no es de ponerse en un óvulo. ¿Qué están tapando? Tengo una humedad en la pared y le echo pintura encima o le pongo una cartulina encima. No, vayan, miren de dónde viene la humedad, de dónde viene el flujo. Yo los invito de corazón para que no se estén automedicando en el campo de la ginecología. Mi mamá falleció por un problema de estos y en mi casa somos 8 médicos en total con toda la familia. Y se nos fue mi mamá. Citología, un examen incompleto. No, a la mujer hay que hacerle una inversión ginecológica. ¿Y qué es? Citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno, historia clínica y cita ginecológica. Ah, eso es distinto. Porque un cáncer que uno coja a tiempo, uno se enfrenta a un cáncer a tiempo. Pero un cáncer avanzado es muy difícil. Ya regresamos. Mi nombre es María Amparo Restrepo y estoy en el programa de limpieza de colon y tengo una pregunta que me parece importante también, además para las personas como yo que ya no tenemos útero, ya no tenemos matriz, que estamos con una esterectomía. ¿Qué debemos de hacer y cada cuánto nos tenemos que hacer un chequeo de esta clase? Me parece importante. Mira, no solamente, ya te diste cuenta que no solamente el cáncer es cáncer de ovario, de útero, sino también, y al inicio de la charla yo les dije que el aparato reproductor comienza de los genitales externos. Entonces, tienen que hacerse su chequeo ginecológico anual. Mi experiencia me ha llevado a eso porque he conseguido patologías cancerígenas a nivel de vulva en pacientes después de los 70 años. Y ustedes, en la edad de la menopausia, tienen una sintomatología característica como es el ardor, la resequedad vaginal. Eso produce unas inflamaciones llamadas vaginitis por atrofia, por la ausencia de la hormona importante de la mujer, como son los estrógenos, que en la menopausia ya el organismo, los ovarios dejan de producirlos y entonces pueden ocasionar esas distrofias y esas atrofias a nivel de vagina, pueden, aparte de ocasionar molestias, también pueden aparecer lesiones a nivel de la vulva y hay que evaluar. Hay pacientes que no, o sea, se entran en la etapa de la menopausia, pero tienen su útero y tienen sus ovarios. Esos ovarios hay que evaluarlos. Les pongo el caso de una paciente de ayer, justamente una señora de 76 años, que las hijas se dan cuenta que la mamita le está creciendo el abdomen, la barriguita, y entonces la llevan al médico general. El médico general dice que eso es propio de la edad porque todas las viejitas son barrigoncitas. La señora empieza a presentar patología digestiva y entonces que si estreñimiento, episodios de diarrea, y la llevan a donde el doctor Rojas, y el doctor Rojas pide la evaluación integral y la paciente cuando cuando la palpo sí me doy cuenta de que hay una tumoración, y cuando le hago la ecografía se hace el diagnóstico de un quiste de ovario, un quiste, una señora de 76 años con un gran porcentaje de malignidad. Entonces, el examen ginecológico debe de hacerse siempre. Y miren, ella no tiene útero, pero tiene los ovarios. Hay que examinarla, pero le voy a contar otra peor. En nuestro sistema de salud, no sé quién se está inventando
que la mujer después de los 65, 68 años ya no necesita examen ginecológico. Pues se puede morir del tumor de ovario. Porque es que una mujer de 68 años yo tengo mujeres de 70 años que parecen de 40. ¿Por qué le ponemos edad a la enfermedad? ¿Hasta los cuántos años deberían de hacerse este tipo de exámenes, doctora? ¿No? Siempre, por mi experiencia, siempre. Ayer en las evaluaciones que hice, la mayoría de las pacientes posmenopáusicas, por hallazgo ecográfico, abdominal, porque le duele la vesícula, porque le duele el colon, etcétera, por hallazgo ecográfico les encontraron tumorcitos de ovario. Ya, estoy hablando de más de 70 años, 68, 70 años. La paciente que acudió a hacerse su chequeo acá en el parque. Y yo, como ginecólogo, me voy a hacer mi estudio ginecológico hasta que me vaya al cielo, anualmente, porque hay patologías asociadas que sabemos que se va a diagnosticar con un examen ginecológico. ¿Qué mejor manera de poder ir terminando este programa? Ella lo dice, se lo va a hacer hasta que esté viejita, siempre. Y lo otro, acabamos de ver el modelo de la parte ginecológica. El ovario también es de la parte ginecológica. Citología. No, citología no. Es un examen ginecológico completo. Es responsabilidad de ustedes, el sistema no se los va a hacer completo. O lo exigen o lo consiguen, como sea. Por eso yo siempre en nuestros parques de la salud, así como tengo laboratorio clínico, odontología, radiología con ecografías, cardiología, ginecología. Citología, no. Si quieren un examen ginecológico, con colposcopia, con ecografía transvaginal, con examen de senos, que los senos también es ginecológico. No podemos seguir enterrando personas sin diagnósticos. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí me tiene mucha alegría. Y me da mucha alegría grabar debajo de estos árboles. Buda se iluminó debajo de un árbol, ¿saben? Poder que en el Parque de la Salud tengamos esto, en Manizales, esa finca tan linda donde cultivamos la comida para la casa hoteles, donde les damos la comida a todos los pacientes de colon. Y a todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros. Nos pueden dejar muchas inquietudes, todo lo que quieran. En Facebook busquen Doctor Rojas, lo mismo en Instagram. En YouTube están grabados estos programas. Y esperamos que todo esto sea de beneficio para todos ustedes. No olviden siempre 6 de la mañana, 6 de la tarde, Conexión Vital en Café, en Teleislas a la 1 de la tarde y en las redes y en todos nos pueden seguir para continuar estos procesos educativos. Felicidades.